Ya estamos de vuelta, vemos a nuestro próximo invitado desde el Centro EULA, Gerardo Azócar, doctor en Ciencias Ambientales e investigador del Centro. Un gusto, Gerardo, que nos puedas acompañar esta tarde acá en la Comunidad del Contenido. Un gusto, Constanza, para mí estar presente acá nuevamente porque estaba en programas anteriores de la Comunidad del Contenido. Y también creo que es importante dar a conocer nuestro trabajo, lo que estamos haciendo ahora en la región de Ñuble, en la nueva región, que estamos comenzando hace muy poquito tiempo, dos programas del Fondo Regional en la Reserva de Biosfera, Corredor Biológico Nevado de Chillán, Laguna del Laja. Extenso el nombre, por eso queremos hablar de la conservación y desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera, Corredor Biológico, como mencionabas, de Nevados de Chillán, Laguna del Laja. Antes de comenzar respecto a estos dos proyectos, tenemos este plan de gestión que se realizó entre el 2017 y 2018, sí, me comentabas, sí. Lo que significa retomar también en este sector, ahora Ñuble como región aparte, además lo importante de visibilizar además este tipo de proyectos, porque nosotros constantemente señalamos la divulgación científica. Y bueno, hay que tener a disposición a los investigadores para que nos entreguen esto en un lenguaje mucho más ameno. Sí, bueno, primero hay que recordar que las reservas de biosfera son compromisos del Estado de Chile en términos de conservar territorios únicos y de un altísimo, diría yo, valor patrimonial y cultural. Y este es el caso del Corredor Biológico de los Nevados de Chillán. Nosotros postulamos, nos adjudicamos este trabajo que finalmente es el diseño de una hoja de ruta de la reserva para los próximos 10 años, hasta el 2025-2028. Este trabajo se hizo en conjunto con el gobierno regional de Biobío y de Ñuble, cuando, ¿cierto?, Ñuble todavía era provincia de Biobío, y constituye, como señalaba, una declaración de intenciones, un compromiso para la conservación y el desarrollo sostenible en la reserva de biosfera, donde, entre otras cosas emblemáticas que posee este territorio, el huemul, ¿cierto?, nuestra especie del escudo nacional, que está con problemas de conservación, y uno de los objetivos precisamente es resguardar el hábitat de esta y otras especies, y también la capacidad que tiene esta zona de la cordillera andina de producir agua, de la producción hídrica. Sí, Gerardo, lo que ocurre constantemente, por ejemplo, lo hemos visto con temáticas con los humedales, que están en una situación crítica y sabemos que la ciudadanía hace una presión, siento que han habido estudios desde siempre, sí, desde el mundo científico. Acá al momento de hacer este plan de gestión entre los años 2017 y 2018, a lo que tenemos ahora en el 2022, estos proyectos que tú nos comentabas que se van a realizar, ¿en qué situación está este sector de la biosfera, principalmente como tú señalas, respecto a la fauna, pero también a la flora? ¿Cómo está esto? Sí. ¿En un estado crítico? ¿Está protegido? Mira, las reservas tienen una zonificación de su territorio. Dentro de este sector que yo te comentaba, hay áreas en las cuales, ¿cierto?, lo prioritario es conservar, proteger y desarrollar la investigación, que son las zonas núcleo de la reserva que corresponden a los parques nacionales. Ya. El Parque Nacional Laguna del Laja, la Reserva Ñuble y el Santuario de los Huemules de Ñublinto. Eso está protegido y bajo protección oficial del Estado de Chile, pero el resto del territorio de la reserva no. No tenemos una ley que proteja los territorios de la reserva, solamente el reconocimiento del UNESCO de que son territorios especiales de planificación, pero sí es deber del Estado, ¿cierto?, conciliar, por una parte, la conservación de la biodiversidad, lo mismo que decías tú, con un desarrollo, ¿cierto?, que precisamente no signifique alterar, dañar estos atributos que posee este territorio. Y por lo tanto, en este plan de gestión y en los proyectos actuales que acabamos de comenzar, el desafío más importante es precisamente ese: conciliar, compatibilizar, demostrar que en la región de Ñuble y en la zona andina es posible un desarrollo sostenible, hacer las cosas diferentes, de manera de preservar hacia el futuro esos atributos y los servicios ambientales que provee la reserva. Uno fundamental es el agua, pero, como te señalaba, es posible desarrollar actividades económicas, pero estas deben ser compatibles con estos objetivos. Que muchas veces se cree que no se puede realizar, porque ¿para qué estamos con cosas? Impacto va a haber, el tema es que sea el menor impacto. Sí, y la idea, como yo te repito, muchas personas piensan que en la reserva no se puede realizar actividad económica, no es así, ¿cierto? Aunque yo quisiera eso, pero no hay una ley, ¿cierto? En Chile no es un área bajo protección oficial.
Por lo tanto, se requieren esfuerzos privados y públicos para proteger, conservar, pero también para permitir que la gente que vive dentro de la reserva, que son cerca de 8.000 personas, entre San Fabián por el norte y Antuco por el sur, son 8 comunas, tengan lo mínimo, lo básico para vivir en este territorio. Entonces, no es solamente un tema, Constanza, de conservar y proteger, sino que también entregar a la gente que vive ahí las posibilidades para un desarrollo y una mejor calidad de vida. Ya que lo mencionas, muchas veces nos olvidamos de las personas que habitan los territorios, porque hablamos de la biodiversidad y nos enfocamos flora y fauna. Sí. ¿Qué pasa también en este tipo de proyectos y en estos dos proyectos en particular, con ese trabajo también con la comunidad? Mira, este plan, el documento que tienes en tus manos, no sé si lo mostraste en la cámara, Sí. Ahí está. Ese documento se hizo con la persona, se trabajó con Desde los territorios. Sí, con cerca de 8 o 10 comunidades, donde se identificaron una serie de iniciativas en este plan. Iniciativas productivas, iniciativas de conservación, de protección, de agua potable rural en zonas aisladas. Por ejemplo, relación oferta hídrica y otorgamiento de derechos de agua, calidad Claro. del agua y su evolución, denuncias por alteración de recursos hídricos, eficiencia en aprovechamiento de recursos hídricos. Sí. En cada uno de los, Sí. de los objetivos. Es lo que la gente, ¿cierto?, fue identificando, lo que la gente quería, ¿cierto?, implementar en el futuro dentro de la reserva. El gobierno tomó este plan después que terminó el año 2018, el gobierno regional y los municipios, y realizaron una priorización. Y junto con ello, ¿cierto?, tuvo el apoyo político requerido para obtener financiamiento para implementar parte de esas medidas. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros a partir, ya empezamos en agosto de este año. Es un programa, son 2 programas de 3 años de duración. Ya. Un programa es de fomento productivo y desarrollo territorial, y el otro programa es de gestión ambiental. Involucra al Centro EULA, pero también a la Facultad de Ingeniería, acá en la Universidad de Concepción, sí, y al Campus Chillán, principalmente con la Facultad de Ingeniería Agrícola. Dentro de la reserva hay una actividad bien importante y que la realizan principalmente mujeres Constanza, que es la recolección de productos forestales no maderables. Es una fuente de ingreso, es una forma de vida de estas personas y es necesario apoyar estos emprendimientos. El objetivo del programa, entre otros, es apoyar iniciativas que ya existen en el territorio y que fueron catastradas a partir de la elaboración de este plan que trabajamos el año 2018. Claro, acá tenemos un mapa donde tú señalabas San Fabián, Coihueco, Pinto, El Carmen, Pemuco, Yungay, Tucapel, Antuco. Ahí se puede ir viendo respecto Sí. también a toda la zona protegida, lo que significa claramente este trabajo y lo que esperan de este proyecto, de estos dos proyectos en particular, porque tú señalas son 3 años. Sí. Se inició, cómo se vienen estas etapas, sabemos que todos estos programas hay algunas fechas de aquí a fin de año, qué es lo que tienen pronosticado y lo que se viene ya para el 2023. Mira, lo que vamos a seguir haciendo como filosofía es seguir trabajando con la gente y con los servicios públicos, identificando ya iniciativas que existen, apoyarla, mejorar también la información de base que existe en el territorio, con investigación, que es lo nuestro, digamos, pero nosotros también como universidad debemos catalizar los procesos que ocurren en las comunidades, es nuestro rol, además, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, manejo de información, actualizar información, apoyar a los municipios de la reserva en la formulación de nuevas iniciativas y nuevos proyectos para que ellos puedan postular a fuentes de financiamiento, pero también, ¿cierto?, a comunidades organizadas del territorio de la reserva. Es harto trabajo, no vamos a resolver todos los problemas de la reserva ni del país con esto, ni de la reserva de Biosfera en Chile, pero sí, yo diría que una cosa importante que tenemos o logramos con el plan es construir una muy buena red con actores sociales del territorio. Eso yo creo que es importante, pienso yo, estamos empezando, ¿cierto? No hay que colocar la carreta delante de los bueyes, pero creo que eso es algo positivo, sobre todo el cómo nos vinculamos y cómo nos relacionamos desde la universidad con las comunidades. Disculpa, es que muchas veces ocurre y la frase cliché, bueno, el trabajo colaborativo es fundamental, sí. Y sobre todo quienes están ahí, que se sientan parte de esto, porque sabemos que muchas veces hay una expertise dentro de la academia, de lo que se estudia, de la investigación, sí. Y también hay una expertise que no hay que desmerecer de que está de lo cotidiano. Sí, mira, nosotros también tenemos capacidad, trabajamos en la universidad hace años, somos docentes,
Nuestra misión también es transferir lo que sabemos a la comunidad, pero también nuestra misión es escuchar a la comunidad y saber escuchar. Saber escuchar significa también entender que la comunidad sabe, no subestimar a las personas ni a las comunidades. Eso no ocurre muchas veces y es fundamental para el éxito de una iniciativa. Muchas Cualquiera. veces se sabe dentro y con un lenguaje mucho más común. A lo mejor no se sabe dentro de lo técnico como lo sabe la academia, pero hay cosas que se van dando por la misma experiencia. Claro, te cuento por ejemplo que estamos trabajando en un sector que se llama Las Lumas en Coihueco y que ahí hay toda una tradición de telar, de trabajo de las mujeres en el bosque, pero también en artesanía, que está ahí, ¿cierto? Está medio invisibilizado. Nuestro objetivo o nuestro apoyo es precisamente para visibilizar esas actividades, al margen de si son o no buenos negocios, porque esto tampoco es solo negocio, ¿verdad? En cuanto al emprendimiento de las personas. Pero es un desafío importante. También hay otra característica, Constanza, del territorio, del poblamiento en esa zona de la cordillera, es gente ya de edad. Hay harto adulto mayor. Entonces, el territorio sin personas no es territorio. Entonces hay que ver también esa parte, ¿cierto?, que es social y de las necesidades de una población envejecida. Bueno, Con otros pensamientos, otras sí, otras formas, otras tradiciones, y bueno, y también otra sí, idea. es solo de ver cómo cambia la ciudad dentro, por ejemplo, acá mismo en la región, dentro de lo urbano, lo rural, Sí. lo que es ser rural en el Biobío, lo que es ser rural en Ñuble, es Sí. totalmente distinto. Sí, sí. Entonces, los principios de trabajo nuestros son eso, ¿cierto? Entender, ¿cierto?, que a veces para conservar o proteger el huemul o el hábitat de una especie, primero hay que darle garantía a la gente de vivir mejor o de que tenga agua. Claro. O sea, yo no puedo pensar, ¿cierto?, en proteger o conservar cuando tengo una necesidad social a veces tan fuerte, o inequidad o desigualdad, ¿cierto?, en el acceso, por ejemplo, a equipamiento o servicios. Eso todavía pasa en la reserva, pese a que son 8.000 personas, más o menos. Ese territorio, Constanza, representa casi el 30% de toda la superficie de la región de Ñuble. Mira. O sea, puede ser algo que diferencie a esta región. Absolutamente. Su compromiso, ¿cierto?, con ese territorio andino, porque es cordillera de los Andes. En ese sentido también, este trabajo en los territorios, como tú señalas, ya han empezado, lo que significa claramente para el mundo académico, para los investigadores, retomar, sabemos que no se paralizó, pero la pandemia también hizo que esto fuera más lento. Hay una esperanza, y todos tenemos esta esperanza claramente con estos cambios de medidas, hay un reabrir, y bueno, en lo rural ya lo señalamos, funciona distinto, la pandemia es totalmente distinta como la vivimos en la ciudad. ¿Cómo se viene también en esos desafíos del trabajo, del equipo, de estar ahí, la presencialidad? Porque lo que se hizo en 2017 y 2018, 2019 cambió Chile, en muchos sentidos. Con la pandemia nos ha hecho cambiar la percepción, quizás a nosotros lo urbano, pero también vamos con una mirada distinta hacia esta zona. Bueno, hay más antenas. He visto más antenas en algunos lugares donde hay más conectividad, pero como te decía, hay cosas que se mantienen. Y por ahí dicen que mientras más edad tiene la gente, más resistencia tiene al cambio, ¿cierto? Pero eso no es malo ni tampoco a veces es tan bueno. Pero es como es, ¿cierto? Pero lo importante, ¿cierto? Lo importante es que conocemos, ¿cierto?, un poco cómo funciona esto. Tenemos la experiencia no solo de ahora, sino que de haber trabajado por muchos años en el Centro EULA en proyectos con comunidades. Creo, ¿cierto?, que esa experiencia nos ayuda, ¿cierto?, nos ayuda a lograr ciertas cosas no muy ambiciosas a veces al inicio, pero después con los años uno se da cuenta que algo quedó, que algo positivo resultó, ¿cierto?, de esa manera de trabajar. Y en ese sentido, lo mejor, como te decía al inicio, es escuchar en la participación. Luego es que la gente también se sienta parte de alguna decisión, de algo que pueda afectar su vida. Obviamente, ¿cierto?, en el entorno en el cual viven. Y también entiendan o se entienda esta idea de que de ellos muchas veces depende la protección y el cuidado de su entorno también.
pero tampoco le puedes cerrar la puerta a las personas a usar sus recursos, menos en condiciones como las que muchas comunidades viven en esas áreas. Entonces, ese es un desafío del trabajo, nuestro como universidad, pero del Estado en general, del sector público. De lo público y lo privado. De lo público y lo privado. Lograr entender esta dinámica y poder demostrar, porque eso también es la reserva, demostrar que, como dicen algunos, sí se puede, como en los partidos que cantan a ese fútbol, sí se puede conciliar las cosas sin que tengan una ley encima, necesariamente, o sin tener una medida coercitiva sobre la gente o sobre un recurso natural. Y lo que te señalaba al inicio también, no esperar que ocurran cosas como lo que pasó con los humedales. No esperar que lleguemos a una situación crítica, sino también adelantarnos y ver que, porque me imagino que dentro de la investigación se va comparando con otras zonas, qué ha pasado cuando no se llega a tiempo y no se interviene de una buena manera. Sí. Por eso que estas cosas pasan, además de lo técnico y lo científico, por los acuerdos sociales y los compromisos del Estado. Nosotros ahí tenemos un conflicto latente que es el proyecto del embalse La Punilla, donde hubo problemas graves con las personas, con gente que vivía en esos lugares, donde desde mi perspectiva hubo vulneración a los derechos humanos con un desalojo que hubo un par de años atrás, antes de la pandemia, en ese sector de la cordillera que es parte de la reserva de biosfera. Entonces, obviamente que nosotros no podemos repetir estas cosas. Si tú me dices que hay lecciones aprendidas que se deben aprender, bueno, precisamente en ese mismo territorio está el ejemplo de cómo hacer las cosas distintas. Por ejemplo, que una empresa, que un particular, que un proyecto logre entender que lo que va a hacer dentro de la reserva tiene que ser muy distinto a lo que hace afuera. O sea, tiene que existir una diferenciación. Si no, entonces... Tiene que cambiar las reglas del juego en ese territorio. Claro, porque el Estado de Chile postuló ese territorio para ser reconocido por UNESCO. Fuimos nosotros, como Estado, como sociedad, que dijimos en algún momento, esto es importante, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Bueno, entonces, hagámonos cargo. Nosotros como universidad lo estamos haciendo, por lo menos así lo creo yo, porque hay harto compromiso en esto. No es un trabajo que se haya iniciado, no, es un trabajo continuo en nuestra facultad, en el centro, con estos temas y otros temas coyunturales de la sociedad. Entonces, está esta manera de trabajar, que yo creo que finalmente ha significado en algunos ser un aporte, ¿cierto? De lo humano, que muchas veces nos quedamos, y lamentablemente como sociedad, con lo cuantitativo, que ya, ¿qué nos pasa con esto? Las cifras, pero a veces lo cualitativo, que es más complejo, es súper importante, esa cercanía, ese trato. Muchas veces es un tema de respeto también dentro de lo que uno va a esos sectores. Sí, hay que ser respetuoso con la gente, con la naturaleza, ¿cierto? Hay que ser tolerante y saber escuchar. A veces las mejores ideas están ahí, no son las de uno, no imponer nuestras formas, y menos aún en un país que está en proceso de cambio. En general, como sociedad, estamos en un tiempo complejo, diría yo, para no colocar la palabra difícil o algo así, pero sí de complejidades sociales y en general de mayores demandas de participar y de incidir en el desarrollo, tu propio desarrollo, y eso se ha notado en los últimos años. Entonces, nosotros también tenemos que, desde la ciencia, por decirlo de alguna manera, tomar estos enfoques y valorarlo y apoyarlo. El mismo tema que te comentaba del trabajo de las mujeres, se llama enfoque de género, ¿cierto? Sí. Pero bueno, estos territorios tienen esa particularidad, ¿cierto? La fuerza y la energía que le colocan las mujeres en la organización de las vidas cotidianas en el campo. Y eso llama la atención. Y obviamente ahí tienen que haber... y en entornos machistas. Sí. Ya, en entornos bien machistas, rurales. Bueno, como lo urbano igual, ¿cierto? Pero bueno, ahí se con mayor sí, lo rural. Sí, y es por esas perspectivas que también hacen que el equipo de trabajo nuestro esté integrado también por gente distinta, ¿no? Sí, eso te quería preguntar para ir finalizando, Gerardo, respecto, como tú señalabas, lo interdisciplinario que se está dando en diversas áreas, pero de este equipo, de lo que hay detrás de esto. Tú eres doctor en ciencias ambientales, otras disciplinas y que convergen en esto. Sí, claro. Por ejemplo, como te comentaba, en la Facultad de Ingeniería Agrícola
trabajan colegas que son especialistas en el área de los alimentos y de la agroindustria. Un tema súper relevante de la producción orgánica, el agua con sabores, la avellana, la castaña, bueno, un montón de cosas que la gente hace en la cordillera. Pero se necesita más capacidad de organización y de trabajo también más colaborativo. Y eso se va a hacer con el equipo. Hay colegas de acá de la Facultad de Ingeniería que van a apoyar en la formulación de proyectos con los municipios. Proyectos, por ejemplo, en el área del saneamiento básico, como el agua potable, sí, o inclusive de algunas soluciones de saneamiento de agua servida en sectores rurales aislados. Que lo vemos algo tan lejano quienes vivimos en lo urbano, de abrir la llave y tener todas estas comodidades, es una realidad que pasa acá, no tan lejos como uno cree muchas veces, que vemos, nos asombramos con cosas a nivel internacional y ocurren. Claro, o sea, imagina que debe ser ya cerca de 1 millón de personas en Chile que está viviendo con 50 litros de agua diario en zonas rurales y agua que no es continua, cierto, que no hay cobertura y que la suministrada con agua potable. Dentro de la reserva de la biosfera también pasa eso. Entonces son diferentes planos, pero son complementarios. Entonces por eso que yo te insisto mucho que la conservación, claro que es importante, pero nivelar la cancha, cierto, de la gente, sus expectativas también. Vamos a estar atentos a cómo se desarrollan estos dos proyectos, desearles todo el éxito, claramente, las puertas acá en la comunidad que tiene siempre abiertas para que nos vayan comentando respecto a estos avances ahí, respecto a lo importante, ir posicionando estas temáticas además con la ciudadanía, de saber lo que se está haciendo desde el Centro EULA y acercando esto evidentemente también a la comunidad. Éxito. Muchas gracias, Constanza, por tus palabras y los quiero invitar. A ver. En octubre va a haber una expo rural. ¿Ya? En Ñuble, la región de Ñuble. En la plaza de Chillán se va a organizar la expo rural. Y nosotros vamos a tener un stand con estos programas. Y va a haber comida, van a haber estas cuestiones interesantes, entretenidas. Señor director, ¿podemos ir? Sí. ¿Tenemos el viático para interregional? De todas maneras, pero va a ser una buena oportunidad para que también la universidad, a través de este canal, pueda ver un poco lo que pasa allá en, ¿cómo se llama? En Ñuble, que somos regiones vecinas, pues, y hermanas, y la universidad, claro, está en ambas regiones, por la U de Conce. Lo importante, así que ahí vamos a coordinar si podemos ir a visitar esta expo rural. Gerardo, que estés muy bien, un gusto. Muchas gracias, Constanza.